En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy vamos a comenzar un nuevo estudio. Vamos a estudiar las enseñanzas del Sermón del Monte. El Sermón del Monte es uno de los sermones más interesantes que hablan de las relaciones que nosotros los seres humanos debemos de tener con otros, especialmente las relaciones del pueblo de Dios. Se enfatiza en este Sermón del Monte una ética que es interna, que va más allá de las enseñanzas externas y de las interpretaciones superficiales que los escribas y los fariseos a lo largo de la historia del pueblo de Israel enseñaban respecto a la ley. No es que Jesucristo viene a enseñar una nueva ley, tampoco es que Jesús viene a abrogar la ley. Simplemente Jesús viene a corregir algunas de las malas interpretaciones que los maestros y teólogos del judaísmo habían hecho de la ley de Moisés. Así que es un sermón muy importante, muy interesante, que enfatiza las actitudes que nosotros tenemos, sean buenas o sean malas, respecto a lo que nos motiva a actuar y a relacionarnos con las demás personas y también con nuestro Señor y Dios. El Sermón del Monte tiene que ver entonces con los preceptos y las leyes que rigen las relaciones de los hijos de Dios. En Mateo capítulo 13 también encontramos otro de los grandes discursos o agrupaciones de las enseñanzas que Jesús da, es decir, las parábolas que enseñan sobre el reino de Dios o el reino de los cielos. Y en Mateo 24 y 25 encontramos también otro discurso sumamente importante que descorre el velo para que nosotros podamos ver las cosas futuras. Mateo 24 y 25, Jesús habla sobre las señales de su segunda venida, habla también de su segunda venida y previo a esto habla de la gran tribulación y de los juicios que iban a caer o que van a caer sobre las naciones. Estos son los tres grandes discursos. Otros dividen el libro de Mateo en 5 grandes discursos. El Señor enfatiza aquí en este sermón que los ciudadanos del reino somos bienaventurados. Pero antes de que entremos a analizar las bienaventuranzas, quiero juntamente con ustedes dar lectura a una parte del Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 1. Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Era costumbre de los maestros judíos, los maestros de Israel, que leían las escrituras de pie y luego ellos se sentaban para impartir una enseñanza de la porción que ellos habían leído. Esto mismo hacía Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús pronunció en la sinagoga una de las enseñanzas que hablaban de la venida del Mesías. Y cuando terminó la enseñanza o la lectura bíblica, se sentó y todos los ojos de los que estaban allí en esa sinagoga estaban fijos en la persona de Jesús, y sentándose, que era la costumbre de los rabinos, el Señor dijo: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta escritura. Lo mismo hacía el Señor cada vez que impartía enseñanzas. Muchas veces en el camino, en las laderas, en las montañas, a la orilla del mar, pronunció discursos también de pie y otras veces sentado. Pero era costumbre de que los maestros de Israel, los que tenían autoridad para enseñar la palabra de Dios, se sentaran. Y aquí el pasaje nos habla que el Señor, viendo la multitud, subió al monte. Era también costumbre que se buscaban los lugares más apropiados para hablar. Habían lugares que por su forma de ser eran apropiados para hablar, para que la voz se escuchase de una manera más clara. Habían lugares que los griegos y también los romanos construían para dar sus discursos, tomando en cuenta el eco natural para que la voz llegase lo más lejos posible y de una manera clara. Aquí vemos a Jesús haciendo lo mismo, subiendo a un monte. Por eso lo que se habla en el capítulo 5, 6 y 7 se le llama el Sermón del Monte. Y vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Los estudiosos de la Biblia dicen que habían más o menos 3 clases de discípulos que escucharon las enseñanzas del Señor. Los discípulos más cercanos, que eran 12, a los cuales él había escogido para que estuviesen con él, para que escuchasen sus palabras, sus doctrinas y enseñanzas, y para que les diera autoridad para ir y predicar el Evangelio. Estos discípulos eran personas muy privilegiadas porque estaban con el Señor. Recibieron la comisión directamente de los labios del Señor
y recibieron la autoridad para predicar el evangelio, para sanar los enfermos, para echar fuera demonios y para anunciar las buenas nuevas de salvación. Había otro grupo de discípulos que eran los que, aunque no andaban con él, pero siempre estuvieron cerca de él, aunque no eran de los 12 escogidos, siempre estuvieron escuchando las enseñanzas del Señor, porque multitud de discípulos le rodeaban a él y muchos de ellos estuvieron con él siempre y fueron fieles a él y a sus enseñanzas que él les daba. Y había un tercer grupo de discípulos que ellos no estaban tan interesados en poner en práctica las enseñanzas del Señor. Más bien estaban motivados por ver qué beneficios obtenían del Señor. Porque vemos nosotros a una multitud de personas que venían al Señor porque el Señor multiplicaba el pan, multiplicaba la comida porque les daba de comer. En una ocasión a esta clase de discípulos el Señor les dijo: trabajad por la comida que a vida eterna permanece, no por la comida efímera, la comida que perece. Porque el Señor les dijo que lo seguían porque se habían hartado, porque habían comido. Esto quiere decir que ellos pensaban más en sí mismos que en las enseñanzas y en el reino de Dios que anunciaba y predicaba nuestro Señor. Algunos de los que lo siguieron a él quizás estuvieron entre aquella multitud que gritaba cuando Jesús fue juzgado delante de Pilatos, y gritaban y decían: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Es por esa razón que en algunos evangelios se enfatiza que Jesús no se fiaba de estas clases de personas. Por eso es que él, cuando miraba las multitudes, les decía: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Siempre estuvo el Señor enfatizando el coste del discipulado, el coste de seguirle a él, el coste de escuchar sus palabras y ponerlas por obra, incorporándolas a su propia vida. Así que habían esos tres grupos de discípulos. Y aquí se acercan los discípulos. Y el Señor abrió su boca, se sentó, y eso indicaba que el maestro iba a dar enseñanzas. Entonces se acercaron sus discípulos, y el Señor, abriendo su boca, les enseñaba. Y empezó a enseñar hablando de las bienaventuranzas. En algunas versiones, la palabra bienaventurado es traducido por la palabra feliz. Aunque la palabra feliz o felicidad no transmite en plenitud el verdadero significado de lo que es una persona bienaventurada. 9 veces en estos versículos del 3 al 12 se usa la palabra bienaventurado. Esta palabra tiene su significado bien amplio, bien desarrollado y entendible en el Antiguo Testamento. Era la palabra que se usaba
para hablar de la bendición, del beneplácito, de la complacencia y de las bendiciones del Señor que recaían sobre ciertas personas, sean hombres o sean mujeres. Así que si queremos conocer el significado de la palabra bienaventurado, tenemos que ir al Antiguo Testamento y buscar ciertos textos de las Escrituras que hablan de las personas que son bienaventurados. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 2 o Salmo 2, versículo 12, dice la palabra del Señor: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama su ira de pronto. Bienaventurados, aquí encontramos la palabra. Bienaventurados todos los que en Él confían. Aquí se enfatiza que una persona en el Antiguo Testamento que ha aprendido a confiar en Dios, a conocer a Dios porque Él es fiel y Él es veraz en cuanto a sus promesas, y si esa persona pone su confianza en ese Dios veraz y en sus promesas, es bienaventurado. Se dice: bienaventurados todos los que en Él confían. Proverbio 16:20 también dice: el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Aquí pues se enfatiza a que una persona, sea hombre o sea mujer, que ha aprendido por experiencia en cuanto a una relación personal con Dios, a confiar en Él. Entonces, una persona bienaventurada es una persona que confía, que cree en lo que Dios es y en lo que Dios dice y promete. También una persona en el Antiguo Testamento es llamada bienaventurada cuando se coloca bajo la autoridad de la Torá, o sea, bajo la autoridad de la ley, bajo la autoridad de la totalidad de las Sagradas Escrituras, porque cuando se escribió estos versos, todavía el Nuevo Testamento no había sido escrito. Entonces, todo aquel que se sometía a la autoridad de la palabra de Dios, a la autoridad de la ley, lo que habían también enseñado los profetas, esta persona era también bienaventurada cuando se colocaba o reconocía la autoridad de Dios. En el Salmo 119, versículo 1 y 2, la palabra del Señor dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Así que vemos aquí personas que de todo corazón buscan al Señor y son perfectos. Es decir, personas que han adquirido por su relación diaria con el Señor un grado de madurez espiritual. Entonces, estas personas son las que andan en la ley de Dios, o sea, conforman su vida a la ley de Dios. Y son llamados bienaventurados los que guardan sus testimonios, con todo el corazón le buscan. Vemos pues que en el Antiguo Testamento, cuando se usa la palabra bienaventurado, se está hablando y enfatizando de la relación que una persona tiene con Dios, que le conoce, que reconoce la autoridad de ese Dios, que obedece a esa palabra y que la persona conforma su vida a los dichos, a los testimonios, leyes, mandamientos que Dios ha dado para su pueblo. Si esa persona
reconoce la autoridad de Dios y la autoridad de su palabra, esa persona es bienaventurada. No solamente llamada bienaventurada, sino que es bienaventurada porque esa persona está bajo la cobertura, el amor, la bendición de Dios. También la Biblia enfatiza que una persona que reconoce la palabra y conforma su vida a la palabra, o un pueblo está sujeto a esa palabra de Dios, entonces es llamado bienaventurado. Sin profecía, dice las Sagradas Escrituras, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Una de las cosas que llevaron a la destrucción del pueblo de Dios en ciertos momentos de su historia es que el pueblo había desechado voluntariamente la palabra. Y sin profecía, no es que no había profecía, sino que la rechazaron, no la obedecieron. El pueblo se desenfrenó porque voluntariamente no quisieron ser sabios y escudriñar las Escrituras para ver cómo podían vivir agradando al Señor. Mañana continuaremos hablando sobre las enseñanzas del Sermón del Monte. Estamos tratando de explicar lo que significa la palabra bienaventurado. Lo espero mañana. Mientras tanto, Dios le bendiga, Dios guarde a usted y a su familia y obedezcamos al Señor en todo. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.